Vamos a empezar con la ponencia de Eva Isidoro. Ella es diplomada en fisioterapia, experta en educación para la salud, máster en neurofisioterapia, tiene también actividad docente en el máster de fisioterapia neurológica de la Pablo de Olavide y actualmente pues, desempeña su trabajo asistencial para el Servicio Andaluz de Salud en Granada. En primer lugar, me gustaría agradecer al colegio haber contado conmigo para venir hoy aquí a esta jornada de fisioterapia del deporte para hablar de diversidad funcional, de inclusión y de salud. A lo largo de mi ponencia quiero transmitiros la importancia que tiene el deporte adaptado en el desarrollo vital de las personas con diversidad funcional. Vamos a ver diferentes cosas y recurriré sobre todo a mi experiencia personal. La primera cuestión es cómo se aborda la discapacidad. Clásicamente las personas con discapacidad pues hemos sido consideradas como sujetos no válidos para muchos ámbitos de la vida. El laboral, la vida familiar, tener hijos, la vida en pareja, en fin. Y este concepto viene de que el cuerpo que no es sano no puede desarrollar las mismas actividades que un cuerpo sano. Si llevamos esto al marco teórico, en un principio aparece el modelo médico de la discapacidad. En el modelo médico de la discapacidad se convierte en un atributo de la persona. Es casi lo que define a la persona, ¿vale? Y la persona no tiene capacidad de acción ninguna, es un sujeto completamente pasivo, a merced de los criterios del personal médico que se encarga de su salud. Con el desarrollo de la CIF empiezan a tomar especial importancia los conceptos de función y de participación y a partir de ahí surge el modelo social de la discapacidad. En el modelo social de la discapacidad, las personas con discapacidad somos parte activa de nuestro proceso vital y la discapacidad no es un atributo nuestro, no nos define, ¿no? La discapacidad surge de la interacción entre las personas y el entorno. Aquí. En este sentido, en la transición de un modelo hacia el otro, a mí me gustaría que hiciésemos todos una reflexión, que es realmente entre un modelo y otro en qué punto estamos, ¿no? En la práctica diaria, a día de hoy, realmente la implementación del modelo social no es real. Todavía partimos mucho del modelo médico y sería interesante que como profesionales sanitarios pues hiciéramos la reflexión de que todavía tendemos a definir a las personas a las que tratamos por su patología, por aquello que no pueden hacer o que no tienen. Y sin embargo, no es sobre eso sobre lo que se construye y sobre lo que se avanza. Nadie construye sobre lo que no tiene, construimos sobre las capacidades que tenemos. Al final eso es lo importante, lo que tú puedes hacer con las capacidades que tienes. Es importante porque nuestro papel como sanitario va a consistir en acompañar a las personas a través de su proceso de salud para que sean los reales directores de su desarrollo vital y tomen sus propias decisiones. ¿Qué es la inclusión? Bueno, la inclusión es un enfoque... Adiós. Vale. La inclusión es un enfoque en el que se ve como algo positivo la diferencia entre los individuos que forman parte de una misma sociedad. Esas diferencias suponen una construcción, algo positivo, hacen crecer tanto al individuo como al resto de la sociedad. Por eso yo siempre digo que la inclusión es una necesidad social, no es un capricho de las personas con discapacidad o una necesidad de las personas con discapacidad solamente, ¿no? Es una necesidad de toda la sociedad. Además, es un proceso activo y participativo en todos los ámbitos de la vida, es decir, o la inclusión es o no es. No puede haber inclusión a nivel laboral o a nivel educativo y no a nivel social, porque entonces la inclusión está incompleta, no hay inclusión, ¿vale? Tendemos a, cuando se habla de inclusión, a hablar de la inclusión laboral y de la inclusión educativa. Y la inclusión a nivel social queda en un segundo plano ahí, ¿vale? Entonces, los seres humanos somos seres humanos completos en la medida en que nos relacionamos entre nosotros, con lo cual la interacción social es súper importante y va a dar respuesta a distintas necesidades. Por ahí las tenéis, como son el desarrollo de las habilidades sociales, de comunicación, de afrontamiento, de negociación, la interacción dentro del grupo en condiciones de igualdad y en grupos distintos al nuestro, el conocimiento de la realidad. Bueno, las voy a sacar todas y así las voy aquí.
el conocimiento de la realidad a través de uno mismo y de los demás, la aceptación de uno mismo y del resto, la necesidad de autorrealización o el establecimiento de relaciones de apoyo, cooperación y amistad, ¿no? Vale. ¿Qué es el deporte adaptado y por qué yo hago tanto hincapié en lo importante que es el deporte adaptado en el desarrollo de las personas con discapacidad? Bueno, se define el deporte adaptado como toda actividad física que necesita para ser realizada de medios, espacios o materiales distintos a los habituales para que se pueda realizar. Es decir, no necesariamente es algo estructurado, y ahora lo desarrollaré y os pondré algún ejemplo, ¿no? Sí que es cierto que necesita cumplir una de las 3 siguientes condiciones, que es que la persona que lo practique tenga alguna desventaja, que no discapacidad legalmente reconocida ni cosas de estas. Una desventaja que le impida realizar deporte convencional o en igualdad de condiciones que lo hacía antes. Por ejemplo, es el caso de una de las chicas que forma parte de la selección femenina de baloncesto en silla. Es una chica que hacía baloncesto a pie, tuvo una lesión de rodilla y ahora ya no puede practicar el baloncesto a pie. Ella no tiene ninguna discapacidad reconocida, pero cumple los criterios para practicar el baloncesto en silla. O bien que las normas del deporte hayan tenido que ser modificadas para poder ser adaptadas, que lo practiquen otro tipo de personas. Este es el caso de la mayoría de los deportes adaptados, como en el tenis, que se permite que la bola, antes de devolverla, dé 2 botes, por ejemplo, ¿no? O bien que se trate de deportes que han sido creados específicamente para ser practicados por personas con discapacidad. Es el caso, por ejemplo, del slalom, que es un circuito de habilidad en silla de ruedas, la bocia, o el goalball, que es una especie de fútbol para ciegos, digamos, ¿vale? ¿Qué ofrece el deporte adaptado? Yo hago tanto hincapié en la importancia del deporte adaptado es porque el deporte adaptado ofrece contextos normalizados. Todas las personas que estamos aquí, con discapacidad, sin discapacidad, podemos hacer deporte. Y cuando se hace deporte, el foco se pone en mi capacidad. Ya no se pone en lo que no puedo hacer, sino en lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Ese cambio, que a lo mejor en otra perspectiva parece absurdo, en las personas con discapacidad que venimos del modelo médico y que nos hemos desarrollado en un contexto en el que se nos atiende en función de nuestra patología, no de nuestra persona, poner el foco en la capacidad y en la función supone un cambio de paradigma muy importante. Además, va a mejorar la funcionalidad y la autonomía, incidiendo no solo en el aspecto físico. Quizá el aspecto físico sea el que menos determine el nivel de autonomía y de funcionalidad alcanzado por las personas en su día a día, sino también, bueno, en el ámbito emocional, social y cognitivo. Es importante, el deporte adaptado nace después de la Segunda Guerra Mundial, así de manera importante, después de la Segunda Guerra Mundial, y nace vinculado a su vertiente terapéutica. De nuevo volvemos a que a las personas que tienen una discapacidad lo que hay es que arreglarla, ¿no? Entonces, a través de esa vertiente terapéutica es como la mayoría de personas con discapacidad vamos a conocer el deporte. Yo empecé a nadar con, no sé, 4 o 5 años porque los médicos decían que era bueno, pero considero que para fomentar su gran capacidad inclusiva es necesario desvincularlo del deporte como terapéutico y poner en valor el deporte de base, el deporte de ocio y el deporte de competición. Vale, ahora vamos a hablar un poco de las ventajas de todos los aspectos que podemos trabajar a través del deporte. En el aspecto físico, ahí vienen algunos más, los comentaré, pero para mí el más importante es el conocimiento del propio cuerpo. Es muy importante, tu cuerpo no te define, pero tu cuerpo es la forma en la que tú te relacionas con el medio que te rodea. Tu cuerpo no es lo único que te define, pero sí va a determinar cómo tú te relacionas con el medio. Cuanto más conozcas, digamos, la máquina que te acompaña, más partido podrás sacarle, ¿vale? Si yo... es ser consciente tanto de tus limitaciones como de tus capacidades, saber qué puedes hacer y saber qué no puedes hacer. En esta misma línea, pues si tú conoces tu cuerpo podrás realizar las transferencias con mucha más seguridad y autonomía. Y podrás controlar los problemas derivados de la discapacidad. Eso también implica conocer el propio cuerpo, conocer tu dolor, conocer la plasticidad y aprender a manejarla. En la misma línea también,
Si tú conoces tu cuerpo, sus habilidades, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, puedes desarrollar estrategias compensadoras con mucha más libertad y seguridad, porque son tuyas. Tú conoces tu cuerpo y son propias. No es lo mismo que yo sepa cómo tengo que subir esa escalera, ¿no?, que he buscado yo mi solución, que venga un compañero fisio y me diga, no, tú tienes que poner la mano aquí, el pie allí, y diga, bueno, pero es que este no es mi movimiento, ¿no? Cuanto mejor conozca yo mi cuerpo, con más seguridad haremos todo eso. Por otro lado, también es muy importante el desarrollo de hábitos de vida saludables. Es muy importante en el control de la dieta, por el control del peso, la prevención de las úlceras por decúbito, la prevención de las deformidades. Y bueno, en el ámbito cognitivo, os he comentado antes que va a desarrollar más la autonomía que el propio desarrollo físico. Uno puede tener muchas limitaciones físicas, pero cuando uno es consciente de la situación puede manejar los recursos de una manera mucho más efectiva, con lo cual es muy importante que a través del deporte, como fisioterapeutas, seamos capaces de decidir en todos estos aspectos. Cuando hablamos de hacer deporte, o sea, si por ejemplo yo voy a ir a esquiar, yo esquío, no solamente estamos hablando de que yo llego, me pongo los esquís y me voy con mi profesor a dar la clase, ¿no? Yo tengo que saber cómo llego a Sierra Nevada, saber cómo llego desde el coche, desde el autobús, a comprarme la taquilla del Forfait, manejar, comprarlo, montarme en el telecabina, saber si voy a necesitar ayuda, haber mirado el tiempo, saber si va a hacer más frío o menos frío. Todo eso supone lo que vemos ahí, resolución de problemas, planificación, anticipación, secuenciación. Y supone creatividad, flexibilidad, creatividad a la hora de resolver los problemas, buscar tus propias soluciones y capacidad de movilizar recursos tanto propios como externos a ti. Pedir ayuda, pedir información externa, además. Igualmente, vuelvo a insistir en la toma de conciencia sobre las propias capacidades y limitaciones. No es solo a nivel físico, sino que la toma de conciencia que tú asumas con total libertad y sin juicio cuáles son tus capacidades y limitaciones, hace, y lo veremos más adelante, que por ejemplo a la hora de pedir ayuda eso no suponga un menoscabo de tu autoestima. Si tú tienes claro quién eres y te aceptas y te respetas con tus puntos fuertes y tus puntos débiles, todo te va a ser mucho más fácil. Puedes pedir ayuda y puedes ofrecerla también. Ese punto quizás en las personas con discapacidad a las que siempre se nos trata, te ayudo. Yo me he encontrado, yo he participado en el mundo asociativo juvenil de personas con discapacidad y me he encontrado con personas que no sabían que ellos pueden ayudar a otra persona. Y es que se hace tanto hincapié en aquello que no podemos hacer que se nos olvida tener la balanza completa. A nivel emocional, ahí me tenéis esquiando y he elegido esa foto porque para mí el esquí sigue siendo un reto, ¿no? Y es la foto que me recordaba la implicación emocional del deporte. El deporte para todas las personas supone un reto, absolutamente para todas las personas. Entonces, no la superación del reto, sino el afrontar un reto, pues va a generar sentimientos de mayor autoestima, capacidad de realización y va a generar aspectos o retos que tú descartabas porque pensabas que no eras capaz. Bueno, pues si soy capaz de esquiar, lo mismo soy capaz también de irme a vivir solo o de tener pareja os parecerá totalmente a lo mejor descabellado, pero conozco muchas personas con discapacidad y estas asociaciones se hacen, ¿no? Los beneficios de los miedos superados a través del deporte se vierten a otras áreas. Igualmente, el deporte en un ambiente controlado. Yo os estoy hablando siempre del deporte como de base y recreativo. Va a disminuir los niveles de ansiedad, estrés y va a mejorar la tolerancia a la frustración. Evidentemente, si intento desarrollar un nivel de deporte para el que no estoy preparada o en unas condiciones en las que no hay ni un mínimo control, evidentemente ahí sí va a generar más inseguridad. Pero en ambientes controlados esto es así. Y desde el punto de vista social, ahí tenéis
el equipo de baloncesto de Granada. Volvemos otra vez, ¿no?, a que en la práctica de actividad deportiva, de la participación social, va a generar el sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad, cuando yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo no estudié fisioterapia del deporte como optativa, cuando estudié para fisio, porque cuando yo vi el programa dije, el deporte adaptado aquí no existe, entonces no es mi sitio, ¿no? A través del deporte puedes encontrar tu grupo de iguales, desarrollar relaciones de amistad, de cooperación y de apoyo, incluso al compartir espacio con personas con vivencias parecidas pero no iguales a las tuyas, te hacen crecer, ¿no? Te ofrecen soluciones nuevas o te ofrecen puntos de vista que tú no habías tenido en cuenta. Igualmente, a eso se refiere también el conocimiento de la realidad a través de los demás, ¿no? Tener en cuenta las perspectivas que te dan los demás. Las habilidades sociales, por supuesto, al trabajar en un grupo, la negociación, muchas personas con discapacidad que a lo mejor no salen de un ambiente familiar muy controlado, ¿no?, donde todo el mundo conoce tus necesidades y tu forma de funcionar, nos volvemos un poco rígidos, ¿vale? Y el trabajar en grupos más grandes supone que tú tienes que ser consciente de las necesidades de los demás y tienes que expresar tus necesidades a los demás y negociarlas, porque en tu casa las necesidades pueden ser las primeras, fuera de tu casa no, ¿no? Igualmente pongo ahí el tema de las ayudas, vuelvo al tema que comentaba hablando de los aspectos físicos. Aprender a pedir y a aceptar ayuda, pero eso parte de la base de un trabajo de la autoestima, del autoconocimiento, del respeto por uno mismo, y si yo me conozco, me respeto, sé quién soy, sé dónde estoy, puedo pedir ayuda sin sentir que soy menos, aceptarla y puedo además dar información a la persona que me ayuda sobre cómo hacerlo para que lo haga con la mayor seguridad posible, sin hacerse daño, explicarle expresamente qué es lo que necesito. ¿Cómo podemos llevar todo esto a la fisioterapia? Pues vamos viendo poco a poco. Lo primero, los fisioterapeutas debemos, bueno, he dicho nosotros cuando he hablado de las personas con diversidad funcional y vuelvo a decir nosotros cuando hablo del oficio, es lo que tiene que... Entonces, bueno, los fisios tenemos que conocer la realidad diaria de las personas con discapacidad, ¿vale? Tenemos que saber cómo es el día a día de una persona con una discapacidad, a qué se dedica, qué le gusta hacer, qué no, qué problemas se encuentra en su día a día, ¿vale? Y bueno, de hecho, por eso me pareció interesante que yo estuviera aquí y esa pretendo que sea mi aportación, ¿no? Debemos, los fisioterapeutas, hablar con más naturalidad de la diversidad funcional. Yo trabajo con una chica con una discapacidad visual, con una chica con una discapacidad auditiva y todos los demás compañeros no tienen discapacidad. Necesitamos hablar de qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, porque si no, los demás no nos pueden ayudar. Tenemos que, además, hablar desde la naturalidad, sin miedo, ¿no? Yo, cuando alguien se me acerca y empieza, te puedo preguntar, te puedo decir, pregunta, que total libertad, ¿no? Eso debe de partir de las personas con discapacidad. Los fisioterapeutas tenemos que conocer el deporte adaptado, pero no solo conocer y sentir cuantas más modalidades de deporte adaptado sea posible. Todas las oportunidades que tengáis las tenéis que aprovechar, porque cuanto más conozcáis al deporte adaptado, más podréis adaptar los recursos que tenéis para trabajar sobre todo esto que hemos comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Cuanto más deportes conozcáis, más assets tenéis en la manga para enfocar a las personas a las que acompañáis en su proceso de salud hacia un tipo de deporte u otro. Es muy importante, esto lo comentaba antes, desvincular el deporte adaptado del ejercicio terapéutico, porque dentro de los hospitales no hay inclusión. En los hospitales están las personas que tienen un problema de salud. Yo no tengo ningún problema de salud, lo tuve, tengo unas secuelas, pero la vida está en la calle, ¿vale? Entonces, tenemos que enfocar el deporte a la vida, ¿vale? Y la vida es deporte de base, deporte de ocio y... para los que son unas máquinas, deporte de competición. Vale, tenemos que ser transversales. Es decir, os he hablado de un montón de aspectos que diréis, pero eso no es fisioterapia. No, ¿cómo que no? No será estrictamente el campo competencial de los fisioterapeutas. Pero nosotros, desde nuestro trabajo diario,
tenemos que fomentar el desarrollo de las personas en todos los aspectos, no podemos partir a los pacientes. Esto no es cuestión de brazos, piernas y la cabeza para el psicólogo, ¿vale? Porque al final la función es todo. Os he dicho antes que quizás la parte física sea la que menos limite el desempeño funcional de las personas. Y esto es, tenemos que trabajar desde el modelo social y evitar el asistencialismo. Esto aquí puesto parece una cosa muy sencilla, ¿no? Pero supone que nosotros como profesionales de la salud, acostumbrados a cuidar de la gente, tenemos que dar un pasito hacia atrás y dejar a la gente enfrentarse al mundo y decir, yo te acompaño, pero tú tienes que ser consciente de cuáles son los problemas que te vas a encontrar y buscar tus soluciones. Yo te voy a dar recursos, te voy a dar herramientas, pero yo no voy a hacerlo por ti, ¿vale? Esa es la diferencia entre el modelo médico y el modelo social. No nos corresponde a nosotros solucionar los problemas de las personas, nos corresponde enseñarlos a que ellos sean capaces de solucionarlos. ¿Qué más? Esto me encanta a mí. Los fisioterapeutas tenemos que creer en las personas que tratamos. Es súper importante. Si yo trato a una persona y no creo que vaya a caminar, seguro que no camina. Si yo lo creo, lo conseguiremos o no lo conseguiremos. Pero los profesionales de la salud, igual que los profesionales de la educación y la familia, tenemos mucho peso en las decisiones que toman las personas con diversidad funcional, muchísimo peso. Con lo cual, lo que nosotros decimos y lo que nosotros transmitimos tiene mucho valor, porque somos, digamos, personal autorizado, entre comillas, ¿no? Y nos escuchan. Entonces, nosotros tenemos que creer en las personas a las que acompañamos. Y si no, retirémonos. No somos la persona, ¿no? Todos nos hemos encontrado alguna vez con algún paciente que dice, no soy yo el mejor fisio para ti. Pues esto pasa lo mismo. Necesitamos creer en las personas a las que acompañamos para poderlos empujar a desarrollar todo su potencial. Volvemos a lo mismo. Se construye a partir de la capacidad. Nadie construye en función de lo que no tiene. Y no tiene ningún sentido definir a las personas por lo que no son. Es como si tú dices, una silla no es un taburete. Pues mira, ya lo sabemos, pero no sabemos qué es lo que es una silla, ¿no? Entonces, tenemos que poner el foco en las capacidades que tenemos y a partir de ahí ir avanzando. Los fisioterapeutas tenemos que trabajar en contextos inclusivos y explico esto. Siempre que sea posible, las personas con y sin discapacidad deben de compartir actividad, espacio y tiempo. A lo mejor no pueden compartir una misma actividad, pero sí pueden compartir un mismo espacio en un mismo momento, no solo por las personas con discapacidad, sino por las personas sin discapacidad también. Enriquece a la sociedad, ¿no? Y abre la mente. Debemos de trabajar en ambientes inclusivos y debemos exigir a las entidades públicas y privadas que diseñen espacios y actividades inclusivas. Cuando las personas con discapacidad queremos participar en algún acto, muchas veces, o en cualquier acto social o en cualquier ámbito de la vida, nos encontramos con barreras tanto internas como externas, ¿no? Voy a explicar. Las barreras internas serían las barreras derivadas de las propias limitaciones o de la forma de ser, del timidez, retraimiento, baja autoestima. Las barreras externas son fundamentalmente barreras arquitectónicas, pero también son barreras mentales, barreras sociales, la reticencia al cambio, el desconocimiento, y nosotros como fisioterapeutas tenemos que trabajar para que esas barreras se derriben, porque si no, todo el trabajo que hemos hecho de funcionalidad no vale para nada. Si al final conseguimos que nuestros pacientes sean capaces de hacer gran cantidad de cosas, pero cuando salen a la calle se encuentran con que no pueden ir al polideportivo de su barrio porque no tienen un baño adaptado o no hay programas de deporte adaptado, que por cierto, lo digo ahora, no hay programas de deporte adaptado en casi ningún polideportivo a nivel municipal, y eso, el deporte adaptado no existe, ¿no? Casi siempre corre a cargo de entidades sin ánimo de lucro a nivel privado, que son las que desarrollan los programas de deporte adaptado, ¿no? Yo, por ejemplo, que una cosa que a mí me chirría y contra la que yo pretendo trabajar, yo me fui a hacer el Camino de Santiago en bici, y me fui a hacer, para poderme ir a hacer el Camino de Santiago en bici, tuve que hacerlo con una fundación de Madrid, pero señor, que yo no necesito un planeta aparte. Si yo hice el Camino de Santiago y a mi alrededor iba gente andando, ¿sabes? Que eso mismo podría organizarlo cualquier ayuntamiento o cualquier entidad sin tener que ir desde Sevilla a Madrid a que, por favor, ¿no? Si consiste simplemente en que tú vas andando, yo voy en bici porque yo no puedo ir andando
y llevamos un voluntario por si a mí me hace falta algo. Se ha acabado. Eso es el deporte adaptado. El deporte adaptado no es una cosa tan rígida ni tan... ¡Uy! El deporte adaptado no es una cosa tan rígida ni tan compleja. De hecho, decía Dani Steel, no sé si lo conocéis, el niño del anuncio del Colacao, que sale esquiando. Bueno, pues decía en una ponencia que está en internet que cuando él de pequeño, él nunca caminó, ¿vale? Nació con cáncer y el tratamiento del cáncer le provocó una lesión medular. Él decía que cuando él hacía carreras con su hermano corría y él se montaba en un camioncito con ruedas y se impulsaba con las manos. Eso es deporte adaptado. Eso es deporte adaptado. Deporte adaptado es que yo me fui a Cepa del Surf con 4 amigos sin discapacidad y sin ni idea de deporte adaptado y yo me monté allí en la tabla de rodillas y Cepa del Sur. Pues es que yo no me puedo poner de pie. Yo como conozco mi cuerpo y conozco mis recursos, dije, ¿cuál es mi opción? Vamos a probar, ¿no? Adiós, ya estamos. Los fisioterapeutas tenemos que ser flexibles y creativos. Por eso os decía antes que es muy importante que conozcáis cuantas más modalidades de deporte adaptado, mejor. Porque cuantas más información tengáis, mejor podréis orientar a las personas a las que os encontráis en vuestro camino o más recursos podréis utilizar. Es importante que adaptéis el deporte a lo que la persona necesita. Y no al revés, ¿vale? No seamos rígidos, no seamos... Antes se hablaba de las modas de los métodos, eso es un problema de los fisioterapeutas, que nos ponemos al servicio de los métodos y no al contrario. Pues esto es lo mismo, el deporte a nuestro servicio, no provoquemos la frustración de que por narices, si ponemos a alguien a jugar al baloncesto, tiene que llegar a canasta, porque yo no llego, ¿eh? Yo estoy jugando y yo el día que voy a entrenar y meto 2 canastas me voy a mi casa feliz como una perdiz. Vale, volvemos. En línea con lo anterior, los fisioterapeutas tenemos que ofrecer a los pacientes seguridad y tiempo para poder reconocer sus propios recursos y buscar sus soluciones a los problemas. Es lo que os comentaba antes, no podemos enfrentar del tirón a la gente a tirar canastas, ¿no? Tenemos que provocarle un ambiente medianamente controlado en los que ellos vayan desarrollando sus habilidades. No quiere decir que nosotros le guiemos completamente el camino, sino que necesitamos dar tiempo y tenemos que permitir el error como base del aprendizaje. El cerebro solo aprende si se equivoca, si no, no hemos hecho nada. No pasa nada si alguien se cae, si alguien... A ver, volvemos, en ambientes controlados. Pero necesitamos que la gente se equivoque, ¿vale? Bueno, y aquí las conclusiones, pues el objetivo de nuestro trabajo es acompañar a las personas a través de su proceso de salud. La salud está íntimamente relacionada con la participación y la participación con la función, esto es indisoluble. Sin salud, o sea, sin función y sin participación y sin inclusión a todos los niveles no hay salud. Habrá otras cosas, habrá sus lagunas, pero no es salud. La inclusión no es una necesidad solo de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, es una necesidad social porque enriquece a toda la población. Tenemos que abordar la diversidad funcional sin prejuicios, sin miedos, con naturalidad. Vale. Vamos a sacar a eso. Nada, bueno, que debemos trabajar siempre desde el modelo social y desde la transversalidad, dando recursos a las personas para que sean quienes hagan su camino y nosotros debemos de dar un pasito atrás, cerrar la boquita y dejar a la gente tomar sus propias decisiones. Ayudarlos a tomar conciencia sobre sus propias capacidades y creer en ellos para que puedan construir y avanzar sobre las capacidades que tienen. Conocer el deporte adaptado, como os he dicho antes, y sentirlo para poder ser conscientes de todas las posibilidades que ofrece. El deporte adaptado, como os he comentado antes, bueno, ofrece contextos inclusivos y que permiten abordar la autonomía y la funcionalidad con mucha más naturalidad y desde un punto de vista mucho más amplio. Vuelvo otra vez, los fisioterapeutas tenemos que exigir y trabajar en contextos inclusivos, dando tiempo y apoyos a las personas para que conozcan sus capacidades y limitaciones, permitiendo el error. Y aquí, bueno, la autoestima y la percepción de control van a ser la base del empoderamiento también en salud. Es decir, cuando mejora la autoestima de una persona y mejora la capacidad de control sobre su cuerpo o sobre el ambiente que lo rodea, va a sentir que es capaz de manejar su vida, ¿no?
y que va a ser capaz de tomar sus propias decisiones en salud y en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito laboral y demás. El establecimiento de relaciones sociales a través del deporte o a través de cualquier otro ámbito, pero en este caso a través del deporte, va a ser súper importante porque va a generar establecimiento de redes de apoyo y, bueno, a nivel psíquico, sobre todo, que la actividad física mejora el afrontamiento, en los niveles de estrés y ansiedad y la resolución de problemas